Ya está grabando. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Siendo las 11:07, reanudamos la sesión de Cabildo. Y, señor secretario, estoy para que continúe con el siguiente punto del orden del día. Parece que ya está Jesús. ¿Chécale ya? ¿Sí? Ok. Con gusto, señor presidente. Pues hasta antes del receso estaba por disponerme a leer el acta de la sesión anterior, con lo cual les informo que son 16 páginas, va a ser breve y inicio pues. Acta número 30, sesión ordinaria de Cabildo. En el municipio de Mexicalcingo, Estado de México, siendo las 10:12 del día 7 de agosto del año 2019, reunidos en el Salón de Cabildo municipal del Palacio Municipal, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento Constitucional del periodo 2019-2021, el ciudadano José Vicente Estrada Palacios, presidente municipal constitucional, ciudadana Celia Dalila Ramos Benavides, síndico municipal, ciudadano Jorge Velázquez Carranza, primer regidor, ciudadana María Isabel Miranda Matas, segunda regidora, ciudadano Edgardo Alazáñez Alzate, tercer regidor, ciudadana Vicenta Maribel Terán Casas, sexta regidora, ciudadano J. Trinidad González Domínguez, séptimo regidor, ciudadano Riquelme Valdés Romero, octavo regidor, ciudadano José Trinidad Luis Cruz, noveno regidor, ciudadano Claudio Salinas Maza, décimo regidor, y el ciudadano Edgar Hernández Montoya, secretario del Ayuntamiento, con base en lo dispuesto, fundamento por los artículos 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 122 y 128, fracciones primera y 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente en la entidad, con el propósito de celebrar la 30ª sesión ordinaria de Cabildo bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Número 2, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, presentación de productos de la empresa de luminarias Big Lumen S.A.D.C.B. Número 5, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de M.A.S. Alfonso Sandoval Álvarez, director de Patrimonio Cultural mediante el oficio 217-001-0000L/316/2019, fecha del 17 de junio del 2019, donde solicita que sea actualizada el acta de Cabildo de la Biblioteca Pública del municipio de acuerdo al formato anexo al oficio antes citado. Número 6, análisis, discusión y en su caso aprobación de la revocación del nombramiento del licenciado Jorge López González, oficial mediador conciliador, celebrado en la sesión ordinaria de Cabildo número 5 de fecha 8 de febrero del año en curso. Número 7, análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento y toma de protesta como oficial mediador conciliador al licenciado Néstor Linares Monroy. Número 8, análisis, discusión y en su caso aprobación de la revocación del ciudadano Marcos Antonio López Hernández, director de Casa de Cultura, celebrado en la sesión ordinaria número 8 de fecha 1 de marzo del 2019. Número 9, análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento y toma de protesta del director de Casa de Cultura, siendo las propuestas del presidente las siguientes. Inciso A, ciudadana Milen Marina Moreno Suárez. Inciso B, ciudadano José Antonio Altamirano Huertas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del mecanismo de reintegro derivado del ajuste de diferencias que en su caso resulten entre los montos que se hubieran distribuido provisionalmente a este municipio del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la regla 7ª de las reglas para la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidad Federativa a los municipios del Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha de 12 de mayo de 2009. Número 11. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de los gastos para la celebración de las fiestas patrias por un monto de 120,000. Número 12. Informe del mes de julio por parte del secretario del Ayuntamiento de los expedientes pasados a comisión, con base en el artículo 91, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Número 13, asuntos generales. Número 14, clausura de la sesión. Punto número 1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 28, el ciudadano José Vicente Estrada Palacios instruyó al secretario del Ayuntamiento para que procediera con el desarrollo de la sesión. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento manifestó a los integrantes del Ayuntamiento que para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en sus artículos 29 y 30, procederá a pasar lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Acto seguido, el secretario del Ayuntamiento informó que se encuentran 10 regidores, un síndico y el presidente municipal, estando presentes 12 de los 12 integrantes del Ayuntamiento. Existe quórum legal para desarrollar la presente sesión, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Punto número 2. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el siguiente punto: lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación. El secretario del Ayuntamiento procedió a dar lectura al acta de la sesión anterior. Una vez hecha la moción, por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz: señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito que quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior se sirvan manifestarlo levantando la mano, obteniendo el siguiente acuerdo. Único. Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la sesión anterior. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 3. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el ciudadano Edgar Hernández Montoya, secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del ciudadano José Vicente Estrada Palacios, presidente municipal constitucional, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el siguiente punto del orden del día: lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 1, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Número 2, lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación. Número 3, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 4, presentación de productos de la empresa de luminarias Iglumen S.A.D.C.B. 5, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud del MAS Alonso Sandoval Álvarez, director de Patrimonio Cultural, mediante el oficio 21700010000L/316, fechado el 17 de junio del 2019, donde solicita que se actualice el acta de cabildo de la Biblioteca Pública del municipio de acuerdo al formato anexo al oficio antes citado. Número 6, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación del nombramiento del licenciado Jorge López González, oficial mediador conciliador, celebrada en la sesión ordinaria de Cabildo número 5, de fecha 8 de febrero del año en curso. 7, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y toma de protesta, como oficial mediador conciliador al licenciado Néstor Reyes Monroy. 8, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación del ciudadano Marcos Antonio Rojas Hernández, director de Casa de Cultura, celebrado en la sesión ordinaria número 8, de fecha 1 de marzo del 2019. 9, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y toma de protesta del director de Casa de Cultura, siendo las propuestas del presidente las siguientes: inciso A, ciudadana Milena Marina Moreno Suárez; inciso B, ciudadano José Antonio Marina Huertas. Punto número 10, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del mecanismo de reintegro derivado del ajuste de diferencias que, en su caso, resulten entre los montos que se hubieran distribuido provisionalmente a este municipio del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la regla séptima de las reglas para la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la entidad federativa a los municipios del Estado de México, publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha de 12 de mayo del 2009. 11. Propuesta, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los gastos para la celebración de las fiestas patrias por un monto de 120,000. 12. Informe del mes de julio por parte del secretario del Ayuntamiento de los expedientes pasados a comisión, con base en el artículo 91, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 13. Asuntos generales. 14. Clausura de la sesión. En uso de la voz, el presidente municipal refiere que en los puntos 6 y 7, donde se refiere al oficial mediador conciliador, debe de decir oficial calificador.
por lo cual solicita que se realice ese ajuste. Asimismo, refiere que en el punto 10 solicita que se incluya la presencia del tesorero para la exposición del punto. En uso de la voz, el séptimo regidor pide que se escriba correctamente el monto del punto 11, que son 120,000 pesos. Una vez hecha la moción por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el ciudadano secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz, se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Solicito que quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano a favor, obteniendo el siguiente acuerdo. Único. Se aprueba por mayoría de votos, con las adecuaciones antes mencionadas, el orden del día que regirá la presente sesión, con 11 votos a favor y 1 en contra por parte del 10º regidor. En uso de la voz, el 7º regidor manifiesta, perdón, aquí es el 10. En uso de la voz, el 10º regidor manifiesta la ilegalidad de la convocatoria de la presente sesión, comentando que no le llegó en tiempo y forma, y pide al secretario que quede asentado. Punto número 4. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el siguiente punto del orden del día: presentación de productos de la empresa luminarias Big Lumen S.A. de sede. En uso de la palabra, el presidente da la bienvenida a los representantes de la empresa de luminarias Big Lumen S.A.D.C.B. y le cede la palabra al ciudadano Javier Venegas, quien comenta: venimos en representación de la marca Big Lumen, que es una marca mexicana que tiene presencia en el mercado ya cercano a los 10 años, donde lo que buscamos es la eficiencia energética, el ahorro energético y mejorar la iluminación. A continuación les presenta al Cabildo un video donde se exponen las características de su producto. Comenta que pusieron algunas muestras de luminarias y se colocaron hace 15 días en la vía pública para que ustedes la puedan ver. Están cerca del Cebollón y la otra está sobre esa misma calle, para que ustedes comparen qué mejoras se encuentran. Continúa comentando que en el tema del ahorro energético estamos hablando de una luminaria que está conectada a la red, donde vamos a ahorrar el 80%. En algunas zonas traemos una luminaria solar donde obviamente es más compacta la batería y la tiene integrada en la misma luminaria. Los costos se abaratan por mucho. Nuestra intención con ustedes es que se desconectarían completamente y evitarían ese cobro directamente de CFE. En esta luminaria estamos dando 3 años de garantía interna en la vida útil de la batería. Hay un mantenimiento y se reemplaza la batería. ¿Qué ventaja tienen estos nuevos sistemas solares? Que ya no ocupan las baterías de plomo ácido, sumamente caros, y que la batería ya viene integrada. En uso de la palabra, el nuevo regidor comenta: se dio el caso que en la colonia Mazachurco se les rehabilitaron sus luminarias y quebraron los focos. Otra empresa nos trajo otras luminarias con la norma, me regala la norma otra vez, el regidor, es IPA6. IP67. IP67. Y la vida útil es de 22 años y la garantía por escrito es de 6 años. En uso de la palabra, los representantes de Big Lumen comentan: lo que nosotros buscamos es darles un solar para que puedan ahorrar. Deben de tener 980 luminarias en su municipio. Lo que se busca es ahorrar y abaratar costos. Y significa que con este tipo de luminarias pueden ahorrar y tienen un costo de 7,100 masivos. Estamos hablando de un 80% de ahorro. En lugar de pagar, lo invierten en luminarias y evitan seguir pagando a CFE. En uso de la palabra, el primer regidor pregunta el costo de la primera. ¿Cuál es? A lo que le responden: depende de la potencia, anda entre los 6,000 y 5,000. Lo que podríamos hacer, si ustedes nos permitieran conocer todo este universo de luminarias y hacer un pequeño ejercicio, ¿cuál es su situación actual del consumo en kilowatts? ¿En qué se traduce? En pesos. Y de esa forma hacer un ejercicio real sobre la sustitución de convencional a LED. Y de esa forma hablar de números. Eso podremos ofrecerles, hacer un diagnóstico de la situación real, porque hay que recordar que se cobra por puntos, opere como opere la luminaria. El presidente municipal agradece la explicación de los expositores, comentándoles que el Cabildo analizará su propuesta para tomar una decisión. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 5. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al
análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud del MAS Alfonso Sandoval Álvarez, director de Patrimonio Cultural, mediante el oficio 2170010002000L, diagonal 316, diagonal 2019, fechado el 17 de junio de 2019, donde solicita que sea actualizada el acta de cabildo de la Biblioteca Pública del municipio, de acuerdo al formato anexo al oficio antes citado. En uso de la palabra, el presidente comenta: este punto ya lo hemos tocado en cabildos anteriores. Se enviaron los anexos, se hizo la corrección que le faltaba un 1, entonces ya está más claro, ya no se percibe algún error de dedo. En uso de la palabra, el 10º regidor aclara que él en su momento se manifestó y el asunto ya se había tratado y ya se había votado, para que quede asentado. Una vez hecha la moción, por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz, se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano a favor, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, ha sido aprobada por mayoría de votos la solicitud del MAS Alfonso Sandoval Álvarez, director de Patrimonio Cultural, mediante el oficio 2170010002000L, diagonal 316, diagonal 2019, fechado el 17 de junio de 2019, donde solicita que sea actualizado el acta de cabildo de la Biblioteca Pública del municipio de acuerdo al formato anexo al oficio antes citado, de acuerdo a la siguiente votación: 6 votos a favor por parte del presidente municipal, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor, cuarta regidora y quinto regidor; 3 votos en contra por parte de la sexta regidora, el séptimo regidor y el 10º regidor; 3 abstenciones por parte de la síndico municipal, octavo regidor y el 9º regidor. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 6. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la revocación del nombramiento del licenciado Jorge López González, oficial calificador. Celebrado en la sesión ordinaria de Cabildo número 5 de fecha 8 de febrero del año en curso. En uso de la palabra, el presidente municipal comenta que el licenciado Jorge López González presenta su renuncia por motivos de salud. Una vez hecha la moción, por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el ciudadano secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz, se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Quienes estén por la afirmativa, solicito que quienes estén de acuerdo en aprobar el punto se sirvan manifestarlo levantando la mano a favor, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba por mayoría de votos la revocación del nombramiento al licenciado Jorge López González, oficial calificador, celebrado en la sesión ordinaria de Cabildo número 5, de fecha 8 de febrero del año en curso, por el presidente municipal, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor, cuarta regidora y el quinto regidor, con 4 votos en contra por la sexta regidora, octavo regidor, noveno regidor y el 10º regidor; 2 abstenciones por parte de la síndico municipal y el 7º regidor. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 7. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento y toma de protesta como oficial calificador al licenciado Néstor Linas Monroy. En uso de la palabra, el presidente comenta: les llegaron en sus anexos mi propuesta para ocupar el cargo de oficial calificador y es el licenciado Néstor Linas Monroy. Es licenciado en Derecho, ha trabajado en el Instituto Electoral del Estado de México, despacho jurídico Rafael Ríos y Asociados, prácticas profesionales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su formación académica, licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México,
diplomado en juicios orales en Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y esta es mi propuesta para oficial calificado. En uso de la palabra, el 10º regidor comenta: nada más para hacer remembranza cuando se tuvo a bien elegir el actual oficial y oficiales, porque son dos. Se hizo una convocatoria con una terna para poder decidir y no poner a una sola persona, tratando de cuidar que se cumplan con los requisitos que se establece en la ley orgánica. Respecto a ese sentido, expreso mi manifestación que, siendo coherentes, tendría que presentar una terna. En uso de la palabra, el presidente comenta: la vez pasada tuvimos la oportunidad de hacer ese ejercicio entre las 3 propuestas que se llevaron en su momento y eran ciudadanos de aquí del municipio y no cumplían por una u otra cosa. Entonces, y por premura del tiempo, me di a la tarea de que esta fuera mi propuesta. En uso de la palabra, el 7º regidor pregunta si cuenta con certificación. El presidente responde que no requiere de certificación un oficial calificado. En uso de la palabra, el primer regidor comenta: según el artículo 148 de la ley orgánica, nos dice que el oficial conciliador requiere la certificación y ser mayor de 30 años. En uso de la palabra, el 7º regidor pregunta si no hay conflicto al basarnos en un organigrama, tener un familiar directo en el mismo rango. El presidente contesta que no. Si fuera propuesto por el director actual, sí, pero no, es propuesta de él. En uso de la palabra, el 7º regidor comenta: en el organigrama, en la línea que le toca a los directores, serían hermanos y estarían ocupando el mismo cargo, y son líneas directas. Entonces mi votación por esa cuestión sería en contra. Una vez hecha la moción, por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz, se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Solicito que quienes estén de acuerdo en aprobar el punto se sirvan a manifestarlo levantando la mano a favor, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba por voto de calidad por parte del presidente municipal el nombramiento y toma de protesta como oficial calificador al licenciado Néstor Linas Monroy, con 4 votos a favor por parte del presidente municipal, primer regidor, cuarta regidora y quinto regidor. 4 votos en contra por parte del 7º regidor, octavo regidor, noveno regidor y 10º regidor. Y 4 abstenciones por parte de la síndico municipal, segunda regidora, tercer regidor y sexta regidora. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. En uso de la palabra, el presidente instruye al secretario para hacer pasar al ciudadano Néstor Linas Monroy para realizar la toma de protesta. En este acto, el presidente realiza la toma de protesta correspondiente. En uso de la palabra, el licenciado Néstor Linas Monroy, agradeciéndoles la confianza brindada hacia mi persona. Me da mucho gusto formar parte de este equipo de trabajo y, sobre todo, felicitarlos. Sabemos que no ha sido nada fácil. Yo, que he estado del otro lado, lo he visto. Ha existido mucha crítica y seguirá existiendo. Solo los quiero felicitar porque siguen adelante con sus labores. Quisiera hacer una breve presentación sobre mi persona. Soy Néstor Linas Monroy, originario de aquí del municipio. Los 28 años de mi vida los he vivido aquí. Hoy se me brinda la confianza, el poder primero ser candidato oficial calificador y también, sobre todo, asumo esa responsabilidad con mucho ánimo. También tengo los conocimientos, las habilidades y sobre todo los principios y los valores por los cuales desempeñar mi cargo. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En uso de la palabra, el 10º regidor felicita al nuevo oficial calificador pidiéndole hacer un buen trabajo sin caer en el cobro excesivo de multas. El punto finaliza con la despedida por parte del Cabildo al licenciado Néstor Linas Monroy. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 8. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación del ciudadano Marcos Antonio Rojas Hernández, director de Casa de Cultura, celebrado en la sesión ordinaria número 8 de fecha 1 de marzo del 2019. En uso de la palabra, el presidente comentarles que en el caso del director de Casa de Cultura se tuvo la oportunidad en la sesión anterior de Cabildo, por petición del tercer regidor, que compareciera y ya dio su punto de vista de la situación de su estancia. Entonces, por eso es la revocación. En uso de la palabra, el 10º regidor señala: si bien es cierto que el tercer regidor solicitó la comparecencia, se le reiteró que el tercer regidor no ha sido nada fácil, yo que he estado del otro lado lo he visto. Ha existido mucha crítica y seguirá existiendo. Solo los quiero felicitar porque siguen adelante con sus labores. Quisiera hacer una breve presentación sobre mi persona. Soy Néstor Linas Monroy, originario de aquí del municipio. Los 28 años de mi vida los he vivido aquí. Hoy se me brinda la confianza, el poder primero ser candidato oficial calificador y también, sobre todo, asumo esa responsabilidad con mucho ánimo. También tengo los conocimientos, las habilidades y, sobre todo, los principios y los valores por los cuales desempeñar mi cargo. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En uso de la palabra, el 10º regidor felicita al nuevo oficial calificador pidiéndole hacer un buen trabajo sin caer en el cobro excesivo
Se le dio procedimiento y la entrada a cabildo, a sabiendas de que la solicitud hecha por mi compañero estaba mal fundada. No había motivo y no había razón, y que en otras ocasiones esta regiduría había solicitado comparecencia en igualdad de circunstancias, se ha desechado y no se ha tomado en consideración. Nada más que queda sentada esa situación, que se le da vida a una solicitud mal fundamentada de acuerdo a la normatividad interna y de la cual en la comparecencia no se especificó el efecto para determinar qué punto era y sobre qué iba a versar, lo cual nos impidió conocer el fondo lo que se estaba tratando, ya que no fue por parte de la comisión, sino por parte del tercer regidor. Una vez hecha la moción por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento en uso de la voz se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Solicito que quienes estén de acuerdo en aprobar el punto se sirvan a manifestarlo levantando la mano a favor, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba por mayoría de votos la revocación del ciudadano Marcos Antonio Rojas Hernández, director de Casa de Cultura, con 8 votos a favor por el ciudadano José Vicente Estrada Palacios, presidente municipal constitucional, ciudadano Jorge Velázquez Carranza, primer regidor, ciudadana María Isabel Miranda Mata, segunda regidora, ciudadano Edgardo Alazáñez Arzate, tercer regidor, ciudadana Leticia Estrada Mejía, cuarta regidora, ciudadano Eugenio Sánchez Bernal, quinto regidor, ciudadano J. Trinidad González Domínguez, séptimo regidor, y ciudadano José Trinidad Ruiz Cruz, noveno regidor, y 4 abstenciones por la ciudadana Celia Dalila Ramos Benavides, síndico municipal, ciudadana Vicenta Maribel Terán Casas, sexta regidora, ciudadano Riquelme Valdés Romero, octavo regidor, ciudadano Claudio Salinas Maza, décimo regidor. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de aprobación. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 9. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento y toma de protesta del director de Casa de Cultura, siendo las propuestas del presidente las siguientes. Inciso A, ciudadana Milena Marina Moreno Suárez. Inciso B, ciudadano José Antonio Caminano Huertas. En uso de la voz, el presidente municipal comenta que sus propuestas pertenecen al área de biblioteca y ambos tienen una experiencia de más de 9 años, por lo que son los candidatos a ocupar el cargo de director de Casa de Cultura. A continuación, el secretario del Ayuntamiento solicita la votación del Cabildo para definir una sola propuesta para el cargo de director de la Casa de Cultura. Se lleva a cabo la votación por la ciudadana Milena Marina Moreno Suárez, obteniendo 0 votos a favor. Posteriormente se realizó la votación por el ciudadano José Antonio Caminano Huertas, obteniendo 6 votos a favor por parte del presidente municipal, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor, cuarta regidora y quinto regidor, resultando ganador de la dupla para ocupar el cargo de director de Casa de Cultura el ciudadano José Antonio Caminano Huertas. Una vez hecha la moción, por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento en uso de la voz se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Quienes se encuentren a favor se sirvan manifestando levantando la mano, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba por voto de calidad del presidente municipal con 6 votos a favor por parte del presidente municipal, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor, cuarta regidora y quinto regidor, y 6 votos en contra por parte de la síndico municipal, sexta regidora, séptimo regidor, octavo regidor, noveno regidor y décimo regidor. El nombramiento del ciudadano José Antonio Caminano Huertas para ocupar el cargo de director de Casa de Cultura y toma de protesta. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. En uso de la palabra, el presidente municipal instruye al secretario del Ayuntamiento para hacer pasar a la sala de cabildos al ciudadano José Antonio Caminano Huertas para hacerle la correspondiente toma de protesta. El presidente municipal realizó la toma de protesta de ley. En uso de la voz, el ciudadano José Antonio Caminano Huertas agradece al cabildo haberse fijado en él para ocupar el cargo y pide que para poder desempeñarse necesita del apoyo y trabajo en equipo para sacar adelante los trabajos que se requieren, ya que la Casa de Cultura está olvidada y en malas condiciones. Pide a los regidores se sumen al realce de la Casa de Cultura y la biblioteca. El presidente municipal comenta que es cierto que está en malas condiciones y comenta que pedirá a obras públicas asista a las instalaciones para ver qué puede realizarse para remodelar, para después asignar un presupuesto. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 10.
Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del mecanismo de reintegro derivado del ajuste de diferencias que en su caso resulten entre los montos que se hubieran distribuido provisionalmente a este municipio del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la regla séptima de las reglas para la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la entidad federativa a los municipios del Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha de 12 de mayo de 2009. En uso de la palabra, el presidente comenta: aquí es un tema en cuanto a lo económico. Solicité que compareciera el tesorero y que explique al Pleno de qué se trata este punto. Entonces le instruyo, señor secretario, para que haga pasar al contador público Alejandro Becerril. En uso de la palabra, el tesorero saluda al Cabildo refiriendo que el gobierno del Estado publica una gaceta para que todos los municipios puedan acceder a los fondos o el recurso del FEIEF, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas a los municipios del Estado de México. Eso quiere decir que cuando el gobierno del Estado o cuando el gobierno federal presupuesta lo que le va a dar a los municipios, pues ellos esa cantidad es la que, de acuerdo a cómo se ha venido manejando, proyectan qué es lo que nos van a llegar a todos los municipios. Y eso es lo que publican en la Gaceta de Gobierno al inicio de año. Ya a mitad de año ellos ya saben con exactitud cuántos son los recursos que van a llegar. Entonces ya se hacen los ajustes pertinentes. Digamos, si se dan cuenta ellos que tienen que dar más recursos a las entidades federativas y por ende a los municipios, ellos abren el FEIEF. O sea, para poder repartir ese remanente que tienen a todos los municipios y qué es lo que estamos solicitando, y obviamente este recurso es de libre disposición, este se maneja como recurso propio. Y obviamente en el caso contrario, cuando se dan cuenta que se excedieron de acuerdo a la situación económica, se dan cuenta que están dando de más, lo hacen al revés. Pero ahí no nos piden autorización, ahí nada más nos recortan el presupuesto, nada más es eso. Y nada más que sí nos marcan dentro de un oficio que nos hacen llegar las formalidades que se debe de cubrir para poder hacer la certificación del punto. Aquí en la Gaceta del día 12 de mayo se publican ya los porcentajes que le tocan a cada uno de los municipios. Aquí ya nada más lo único que hace falta es que publiquen cuál es la cantidad que le va a corresponder al Estado de México y a cada uno de los municipios. Hasta el momento todavía no está publicado. En uso de la palabra, el presidente comenta: por ejemplo, de este recurso hace rato se hizo la aprobación del director de Casa de Cultura y comentábamos las condiciones en que se encuentra la Casa de Cultura. Falta pintura y está en muy malas condiciones. ¿Ese recurso se podría ocupar para poder remodelar la Casa de Cultura? El tesorero contesta que sí se puede utilizar, porque realmente, como es de libre disposición, o sea, obviamente ya lo que determinemos nosotros. Yo en lo particular creo que también acercándonos al INA o al INBA, creo que existen recursos específicos para las casas de cultura, para la remodelación. Pero obviamente si ustedes lo consideran viable, pues sí se puede utilizar. Nosotros aquí no vamos a saber el monto hasta que lo publiquen, que puede variar desde 100,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. En uso de la palabra, la segunda regidora comenta: señor tesorero, nos comentaba que en la Gaceta del 12 de mayo ya viene el porcentaje que se le va a otorgar. ¿Nos lo puede proporcionar? El tesorero contesta: sí, claro que sí. En uso de la palabra, el primer regidor refiere el porcentaje 0.181890, que es menos del 1% del total del recurso. En uso de la palabra, el tesorero afirma: así es, ese es el porcentaje, es menos del 1% del total del recurso, es lo que nos tocaría. En uso de la palabra, el 10º regidor pregunta: ¿por qué esa información no nos la agregó en los documentos que se agregaron en el expediente?
ya que son parte primordial para desahogar nuestras dudas. Y de hecho, con mis compañeros que revisamos lo de la Gaceta, porque es parte importante. Ahora, esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta: pide que les aprobemos el monto presente, pero ni siquiera sabemos cuáles son los montos, cuál es el monto que tenemos, cuáles son los ingresos en la entidad. No tenemos ninguna información ni números, nada más nos está pidiendo que aprobemos. En este caso, en los ajustes. ¿Y cómo serían los ajustes? Y lo digo literal, se van a venir en recursos propios y en recursos propios, como bien lo dijeron, se puede utilizar en lo que sea, desde darlo para una actividad interna no justificada, como siempre lo hacen, desde gratificaciones, costos, gastos, gasolina. Aquí lo importante es saber qué es lo que vamos a votar. Dice los ajustes y diferencias. ¿Qué ajustes son? El uso de la palabra el tesorero responde: eso no depende de nosotros, esto depende del gobierno federal, del presupuesto que le va a otorgar a cada uno. Ellos son los que tienen que hacer los ajustes, porque ellos saben la cantidad exacta, saben que hay un remanente del recurso participable a las entidades federativas. Entonces, por eso están haciendo los trámites para poder acceder a estos. Pero en sí, todavía no han dicho exactamente cuál es la cantidad que les va a tocar y van a publicarlo. El gobierno federal lo va a publicar a todas las entidades federativas y de ahí va a haber la distribución, y de acuerdo a los índices de población, de acuerdo a todo lo que hacen para poder sacar estos porcentajes, el gobierno del estado es la cantidad que a nosotros nos va a hacer llegar. Cuando habla de esos ajustes, no está hablando de que nosotros vamos a hacer esos ajustes. ¿Quién los hace? Es el gobierno federal, no nosotros. En uso de la palabra, la segunda regidora pregunta: entonces, ¿el ajuste se hace por indicadores económicos? El tesorero responde: exacto, pero eso ya lo toma en cuenta el gobierno federal para cada una de sus entidades y después va bajando. En uso de la palabra, el 10º regidor pregunta: entonces, ¿por qué nos piden que nosotros aprobemos un mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Porque estamos hablando del mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? En uso de la palabra, el tesorero interviene: pues el mecanismo es que precisamente ellos son los que ajustan las cantidades, ellos son los que van a hacer, de acuerdo a los indicadores, los ajustes pertinentes que tengan que hacer para que nosotros podamos tener ese recurso. O sea, es por eso que lo piden de esa manera. Hasta ahorita no nos han dicho a nadie cuánto es lo que va a llegar. Lo que sí saben es que hay un remanente a favor. Por eso están instrumentando el FEIEF. Si hubiera un déficit, por así decirlo, no se abre el FEIEF. Simple y sencillamente no se abre. Ajustarían las cantidades y reduciría la participación al municipio. Y cuando habla usted de cuánto es lo que tenemos como ingreso aquí en el municipio, se les hizo saber al principio, cuando se les pidió la aprobación del presupuesto, que son de 85 millones. Eso es lo que nos va a llegar a nosotros. En este caso, se va a modificar esa cantidad, porque nos va a llegar este recurso más. O sea, entonces ellos ya publicaron esa cantidad. Esa cantidad de lo que nos llega a nosotros en participación, 32 millones y cacho, algo así. Va a tener una modificación, pero la forma de justificarlo va a ser a través del FEIEF. En uso de la palabra, el 10º regidor comenta: quiero entender que nosotros tenemos 80 millones y de eso, lo que va a llegar, aparte se va a modificar lo que nosotros aprobamos. Si se va a modificar, si en un primer momento ustedes nunca nos dijeron, nunca nos dieron cómo venía el presupuesto, nomás nos dieron ridículamente la carátula. Ahora bien, otra vez lo van a modificar de acuerdo a lo que ustedes quieren, que también mis compañeros ignorantemente votaron y ahora se ve en cuestiones atravesados para cuestiones de presupuesto o cuestiones de actividades. Ahora nos piden que aprobemos el mecanismo para modificar. ¿Y cuáles serían los puntos que se modificaran de ese presupuesto al momento de recibir? Ahí sería un punto importante. En uso de la palabra, el tesorero comenta: sí, pero de que se les dieron a conocer, se les dieron a conocer. Incluso se les mostraron las carátulas de donde viene cada uno de los recursos. Incluso se les dieron en qué gacetas son, en las que vienen publicadas, y vienen publicadas la del 10 de enero y 31 de enero. Y ahí es donde viene toda la suma de estas cantidades que están publicadas. Son exactamente las mismas que corresponden al presupuesto que ustedes aprobaron. En uso de la palabra, el 10º regidor continúa: ahora, respecto a eso, ¿cuáles son los que van a modificar? El tesorero responde: los ingresos.
El décimo regidor pregunta, pero ¿a qué apartados se van a ir? El tesorero contesta, también ahorita estamos haciendo el ejercicio también para nosotros. Por eso es que le digo, al principio es un presupuesto. Estamos nosotros suponiendo lo que vamos a gastar, de acuerdo también a cómo venía gastándose anteriormente. Ahorita nosotros estamos haciendo ajustes porque de acuerdo a las necesidades que hay en el municipio y las contingencias que se presenten, nosotros de esa manera podemos justificar. A lo mejor nosotros dijimos, ¿sabes qué? Se va a gastar, por ejemplo, lo de la basura, que no lo teníamos contemplado, que fue una situación que vino, lo clausuraron y todo eso. Y ahorita ya estamos gastando para poder acceder a limpiar los residuos sólidos y peligrosos. Entonces hay que abrir la partida, hay que ver, y obviamente las cantidades que se gasten se tienen que modificar en ese sentido y así en todas. Es más, incluso si un área no tenía contemplado un equipo de cómputo, que afortunadamente a casi todas las áreas se les está dotando, también hay que modificar eso. O sea que tenemos presupuesto en una partida y entonces hay que abrir la partida presupuestal. En ese sentido es en lo que se modifica. En uso de la palabra, el décimo regidor comenta, desde un inicio bien lo dijo, nos enseñaron nada más las portadas y nada del contenido que nosotros debíamos de revisar. O señorita síndico, ¿usted lo revisó todo? Yo le pedí el presupuesto al tesorero y nunca me lo hizo llegar. Ahorita ya está publicado y ya me estoy dando cuenta de muchas cuestiones que mis compañeros ciegamente aprobaron. No es lo mismo aprobar una carátula que ver las partidas. Simplemente en el apartado de gratificaciones, lo que me agrada es que lo están haciendo perfecto. Y constitucionalmente tendremos que tener igualdad en los sueldos y nadie puede ganar más que los regidores o el presidente. Y aquí hay gente que gana más. Yo lo dejo porque en su momento se va a tener que hacer. Ahora, ¿van a hacer lo mismo para que le den la oportunidad de asignar recursos propios a uso discrecional y no creado? Yo les pregunto, compañeros, ¿les han informado de los dineros que hemos aprobado aquí? A mí no me han informado nada. Lo único, como dijo el tesorero, pónganle que se han sustituido equipos, que se han hecho cuestiones, pero aquí yo no he visto, y se lo digo literal, yo no he visto claridad en las finanzas. Aquí yo pediría, hay un apartado en la ley orgánica, lo sustenta a conocer. Me dicen que conocimos el presupuesto y yo se los voy a decir a mis compañeros, hasta no se han quejado individualmente y no tienen el valor de decirlo de frente, de lo del presupuesto. Y yo les digo, eso les pasa por no leer y por ignorantes. Ahí están las consecuencias de lo que votaron. Yo simplemente le digo, cuando nos manden un documento para aprobar en Cabildo, mándenos toda la información, datos duros, algo que nos pueda permitir dilucidar, aprobar, analizar, porque nadie está analizando. Va a quedar en el acta, nadie está discutiendo y se va a aprobar. Y en el ejercicio de su función nadie lo está haciendo. Y el hecho de que cuando yo quiero participar para poder hacer un análisis o una discusión para llegar a mi obligación, que es votar, a mí no me hacen llegar los anexos en tiempo y forma que me permita ejercer mi derecho al ejercicio constitucional al que me establece la ley y que me obliga, lo cual me deja en estado de indefensión para poder cumplir con lo que ustedes me establecen. En este caso es lo que yo pido, que me remita esa información. Yo no soy perito en la materia, yo tendría que haberme asesorado con alguien respecto de ello, porque dentro de los anexos simplemente viene la solicitud y el ejemplo de la exposición de motivos y ya. Yo no veo alguna otra situación que le dé fuerza jurídica y contable a lo que nos está pidiendo. Si bien es cierto que es un beneficio para el municipio, pero hasta eso lo puedo decir, cuando hay recursos propios en el municipio hacen lo que quieren con ellos. Yo por eso lo tengo bien visto. Todo recurso federal lo van a utilizar donde se debe utilizar, porque si no, la Secretaría de la Función Pública los va a observar. Pero ya donde hacen las cosas es con el recurso propio. Cambian las partidas, el uso, gratificaciones excesivas, sueldos excesivos, gastos que no se pueden comprobar. Si bien es cierto el presupuesto ya está publicado, pero que lo estén utilizando de acuerdo a como fue aprobado, eso es algo que inevitablemente no va a poder comprobar. En uso de la palabra, el séptimo regidor comenta: solo para argumentar que efectivamente viene establecido en la Gaceta que se debe realizar este ejercicio para poder hacer las modificaciones adecuadas.
Creo que es un tema que viene pasando desde antes de entrar a la administración y no hay comunicación. Como bien lo menciona el 10º regidor, no somos peritos en la materia para saber todo, pero a lo mejor leyendo e investigando, pues podemos ser más asertivos en cómo tomar las decisiones. Entonces yo creo que sí es necesario que se estén informando las cosas. Esto se debe de hacer y se va a hacer, pero sí es necesario que estemos enterados de todas las cuestiones que van pasando y sobre todo la síndico, que es la que revisa todos esos recursos y obviamente tiene nuestro voto de confianza. Y se había establecido en alguna sesión de cabildo que se iba a estar dando un corte, no recuerdo si era bimestral o trimestral, al cabildo, el cual no se ha visto nada. Se puede maquillar cifras y todo eso, pero yo creo que así nos vamos más tranquilos. Y por ejemplo, este tipo de puntos pues los podríamos votar sin ningún problema, porque estamos viendo que las cosas se están haciendo bien, como lo menciona el señor tesorero. Pues sí, francamente, un presupuesto a las administraciones en cualquier instancia de gobierno, pues es muy variable. De repente te salen algunas cuestiones donde ocupas de más, o de repente te va súper bien, que hasta a lo mejor lo que tienes ahí, pues te sobra un piquito. Pero la cuestión es que aplicarlo en lo que es, como se debe. Yo creo que aquí el tema primordial y de todo es la comunicación. No nos comunicamos, nadie sabe qué hacer el otro y al final del día nadie sabe qué hace el otro y al final del día somos un cuerpo colegiado. Afortunada o desafortunadamente, ahorita nos tocó estar sentados aquí. Somos los representantes de más de 14,000 personas. Entonces, si nos comunicamos y lo precaviríamos en estas cuestiones que vienen en gacetas y se planchan, pues no tendríamos ningún problema. Y pues el voto de confianza a tesorería, a la síndico, al presidente, que son los que están vigilando los recursos, que estos sean ocupados de manera correcta y que de vez en cuando, si se entrega un informe como lo hace el secretario del ayuntamiento, pues no pasaría nada. A lo mejor ahorita de los 85 pesos que tenemos, ya ocupamos 40 y con esto nos vamos dando cuenta de cómo está el ayuntamiento. Pero si hacemos todo a ciegas, con anexos incompletos, pues sí nos cuesta trabajo tomar una decisión. Una vez hecha la moción por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz, se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestando levantando la mano a favor, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, ha sido aprobado por mayoría de votos el mecanismo de reintegro derivado del ajuste de diferencias que en su caso resulten entre los montos que se hubieran distribuido provisionalmente a este municipio del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la regla séptima de las reglas para la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de los ingresos de la entidad federativa a los municipios del Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha de 12 de mayo del 2009. De acuerdo a la siguiente votación: 6 votos a favor por parte del presidente municipal, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor, cuarta regidora y quinto regidor. 2 votos en contra por parte de la sexta regidora y décimo regidor. 4 abstenciones por parte de la síndico municipal, séptimo regidor, octavo regidor y noveno regidor. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 11. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo a la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de los gastos para la celebración de las fiestas patrias por un monto de 120,000 pesos. En uso de la voz, el presidente municipal comenta que así como se hizo una comisión edilicia transitoria para la bomba de agua, le gustaría que se realice una comisión para esta situación y vigile que los dineros sean bien ejercidos. Y la propuesta para estos festejos sería la síndico, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor y la cuarta regidora, para que exista la transparencia. En uso de la palabra, el décimo regidor comenta que dentro del escrito que se presenta menciona el programa de actividades de las 16 a las 22 horas y no marca ningún gasto, sino hasta la noche mexicana de los 120,000 pesos. Y en el presupuesto no está desglosado y debería modificarse porque se han aprobado cantidades que no se han justificado.
La sesión pasada comenté en los asuntos generales del por qué no se ha hecho un informe como los demás municipios, para ver cuánto se ha recabado. Han aplicado multas a los comerciantes y es un tema que se va a tratar aquí. Y se cobra a los que menos tienen y no hay informe. Se deja a libre albedrío y el voto de confianza se ha ido acabando con el actuar de las áreas. Pero importa saber cómo se va a implementar. La situación es ser claros y no dejar ambiguos los montos que se están estableciendo. El presidente comenta que se realice la comisión, ya que hay gente capaz de realizar este evento, y planteará el capital para que se invierta y se gaste el dinero bien y con transparencia. El primer regidor comenta que esto conlleva estar sujetos a aprobar esta cantidad para la disponibilidad del grupo sobre el escenario y al presupuesto. No se le puede estipular la cantidad del grupo porque no hay presupuesto específico y estaríamos aprobándolo aunque es poco, pero suficiente para hacer un evento digno. El presidente menciona que pidió al director de Servicios Públicos e Imagen Urbana buscar los materiales que hay para esta ocasión y estos se les pueden cambiar la luz y la escarcha y así reducir costos. En uso de la voz, el séptimo regidor comenta que si no se tiene bien estructurado, ya que los tiempos apremian, que se realice, pero no quedarse con una sola opción, y la Comisión de Cultura con Turismo se unan para llevar a cabo este compromiso, para sacar el trabajo con argumentos que nos permitan que esto salga bien. Pide dar otra vez el voto de confianza y no quedarse atrás con esta festividad, ya que hay municipios que lo harán más en grande, y que después se dé un informe como lo solicita el 10º regidor. El 10º regidor pregunta si no existe un presupuesto federal para estas fiestas patrias. El presidente responde que no lo sabe y el presupuesto es de recursos propios. Se está gestionando con diputados federales para el evento de vientos de otoño, pero aún no hay respuesta. El 10º regidor pide que si va a trabajar la comisión sea tomado en cuenta y que en un futuro haya quien sea la responsable de la decisión. Menciona si se investigaron grupos sin fines de lucro, ya que hay que hacer que la gente se sienta incluida en el trabajo. La cuarta regidora comenta: está bien que la Comisión de Turismo y Cultura integren esta nueva, ya que casi todos están incluidos y son pieza importante para el desarrollo de este evento. En uso de la voz, el presidente municipal instruye a las comisiones de Turismo y Cultura supervisar y darle seguimiento a los trabajos para este evento. Una vez hecha la moción por instrucciones del Ejecutivo Municipal, el secretario del Ayuntamiento en uso de la voz se dirige a los integrantes de este cuerpo edilicio. Solicito que quienes estén a favor se sigan manifestando levantando la mano, obteniendo los siguientes acuerdos. Primero, con 8 votos a favor por parte del presidente municipal, primer regidor, segunda regidora, tercer regidor, cuarta regidora, quinto regidor, séptimo regidor y noveno regidor, así como 4 abstenciones por parte de la síndico municipal, sexta regidora, octavo regidor y 10º regidor, se aprueba por mayoría de votos los gastos para la celebración de las fiestas patrias por un monto de 120,000 pesos, siendo las comisiones de Turismo y Cultura quienes formarán la comisión edilicia transitoria para la celebración de las fiestas patrias que supervisarán y darán seguimiento a los trabajos para este evento, rindiendo un informe al Cabildo una vez que se haya cumplido el objetivo. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 12. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo al informe del mes de julio por parte del secretario del Ayuntamiento de los expedientes pasados a comisión con base en el artículo 91, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. En uso de la voz, el secretario del Ayuntamiento menciona que en el mes de julio resultaron 2 asuntos turnados a comisión y estos surgieron de la sesión extraordinaria número 12, los cuales se desprenden en la siguiente tabla. En una tabla que enuncia los 2 asuntos, la sesión, el acuerdo y el estatus. Acta extraordinaria número 12, propuesta y en su caso aprobación del convenio con el Colegio Mexiquense para hacer descuentos a los estudiantes del municipio y a trabajadores del Ayuntamiento de Mexicalcingo en un estatus de pendiente. En el acta extraordinaria número 12, en el acuerdo
la Comisión Edilicia Transitoria para los trabajos para la reparación y eficientación del servicio de agua potable del Pozo Solidaridad 1, ubicado en la carretera Toluca-Tenango o Tenango-Toluca, kilómetro 9.2, Mexicalcingo, en un estatus de resuelto. El presidente municipal declara un receso de 10 minutos, siendo las 16 horas con 17 minutos. Al regreso, el presidente municipal reanuda el cabildo, siendo las 16 horas con 22 minutos. En uso de la palabra, el secretario del ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 13. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, comenta que el punto presente es relativo a los asuntos generales. A continuación, el secretario del ayuntamiento expresa el orden de petición de los asuntos generales registrados por los integrantes del cabildo en esta sesión. Séptimo regidor, 2 asuntos generales. Noveno regidor, 2 asuntos generales. Octavo regidor, 2 asuntos. Primer regidor, 1. Segunda regidora, 3. Síndico municipal, 1. Y presidente municipal, 2 asuntos generales. En uso de la palabra, el séptimo regidor comenta: a través del secretario de Asuntos Indígenas y el jefe supremo indígena se tuvo un acercamiento con la Fundación Rotación Ciudadana AC. ¿Es correcto, señor regidor? Señor séptimo ¿Cómo es? regidor. Rotación Ciudadana AC. Acción Ciudadana, a ver, un segundo. Me checo. Un segundo. Vamos 40 minutos. Es a través del jefe supremo indígena. Así es. Y la fundación es Rotación Ciudadana Asociación Civil. Rotación. La Fundación Rotación Ciudadana AC. Correcto. Y Eso es fundación. lo que dijo el Y secretario. Victoria Sí. Vivanco. Nada más para corroborar, porque luego hay ruidos en la mesa que propician el sonido. Sí, señor, es correcto. Rotación Ciudadana AC y Fundación Victoria Vivanco. Bien, gracias. Y ofrecen al ayuntamiento por único día, el 28 de agosto, resonancias magnéticas de corazón, riñón, hígado, vesícula, matriz, páncreas, pulmón, intestinos, vejiga y próstata. Las personas que asistan tendrán un tratamiento homeopático y la resonancia por un costo de 100 pesos. Lo único que se necesita es ayudar con desayuno y comida a los doctores. Son entre 5 y 6 personas y lograr por lo menos 50 resonancias para llevar a cabo este programa. Se platicó con la presidenta del DIF y ese día tiene una campaña de donación de sangre y se está viendo la posibilidad de trabajar en conjunto. En su asunto número 2 refiere que este viernes llegan los primeros incentivos agropecuarios y se hará entrega de paquetes de pollos en el auditorio municipal. Y les pido estar presentes y atentos del evento. Se entregarán paquetes de 10 pollos y en total aproximadamente 500 pollos. En uso de la palabra, el noveno regidor expresa: un vecino de la calle Revolución comenta que tiene un tope exactamente enfrente del zaguán de su domicilio y le cuesta trabajo meter su vehículo y solicita se mueva 5 o 10 metros hacia arriba o hacia abajo. En su segundo asunto general, refiere: un vecino de la colonia San Isidro de la familia Ríos solicita llegue hasta allá el camión de la basura, ya que tiene que subirla hasta el municipio. En uso de la palabra, el octavo regidor comenta: el próximo sábado se reanudarán los trabajos con los estudiantes de la Facultad de Medicina de los semestres primero y tercero y estarán en el consultorio y la plaza cívica. Como la escuela Xayácatl se encuentra cerrada por el periodo de receso escolar, trabajarán en la explanada para su hora de estudio y después su recorrido por el municipio. Piden ceremonia de bienvenida y pide estén los regidores este próximo sábado a las 9 de la mañana. En su segundo asunto general, refieren: se sabe de antemano que se han presupuestado eventos tanto culturales como deportivos y sociales. Algunos de ellos no se han realizado. Algunos ciudadanos se han acercado y les dicen que sí, o quizás, pero esto conlleva a que se les apoye, ya sea que lo hayan realizado por oficio o de manera verbal. En uso de la palabra,
El primer regidor comenta: el día de mañana se llevará a cabo una jornada de limpieza en el Parque Plaza Estado de México a partir de las 8 de la mañana y realiza una invitación al Cabildo para que estén presentes. En uso de la palabra, la segunda regidora comenta: en relación al despido del doctor del DIF, me comentaron que tenía registradas 37 faltas. Faltó una semana en la que tenía enfermo a su papá, pero extras eran 32 más, y fue por petición de un oficio que realizaron los papás de los niños de la estancia infantil por la mala atención que brindaban. En su segundo asunto general, externa una felicitación por parte de los vecinos de la calle Hombres Ilustres, ya que se suscitó un percance de incendio y tanto paramédicos como bomberos actuaron de forma eficiente, y omite su tercer asunto general. En uso de la palabra, la síndico municipal, en su primer asunto general, se dirige al primer regidor, ya que sesionó la comisión del rastro municipal y a la fecha no se les ha hecho entrega de la copia certificada del acta, y si no es en esta semana, pide sea lo más antes posible por el tiempo que ha transcurrido. En uso de la palabra, el presidente municipal comenta: hace unos días giraron un oficio las delegadas de la colonia Mazachulco, donde presentan su renuncia, tanto propietarias como suplentes. Ellas tendrán su motivo y pide al primer regidor dar seguimiento a esta situación por su comisión. En su segundo asunto general, invita al Cabildo el próximo viernes a las 9 de la mañana al banderazo de la obra de las cámaras de videovigilancia. El punto de reunión es en la calle José Ortiz, esquina con Vicente Guerrero, y el próximo lunes se llevará a cabo el banderazo de la obra Piso Firme, pero en el transcurso de la semana les dará el punto exacto de reunión. En uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, informa que el siguiente punto del orden del día es el punto número 14. Con el fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del presidente municipal, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el siguiente punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión. Acto seguido, el presidente municipal constitucional declara que no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16 horas con 36 minutos del día 1 de agosto del 2019, se cierra la 30ª sesión ordinaria de Cabildo, firmando al margen del cárcel los que en ella intervinieron. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor secretario. Me instruyo para que lleve la votación correspondiente. Con gusto, señor presidente. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor de aprobar el acta de la sesión anterior emitan su voto levantando la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, es prudente y pertinente mencionar que un poco antes de la lectura del acta anterior se incorporó el tercer regidor. Para que Bienvenido, Sí. ¿Dónde está el secretario? Disculpa. Bueno, nomás para hacer mención del retraso, puede que nos llegó una información por parte de la Escuela Digital de Santiago, de la cual estamos en la segunda regidora, que me dejaron la información correspondiente para que, si gusta dársela, o la externo en punto general. Sí. Fue por eso la razón del retraso. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, secretario. Bien, avanzo y ahora solicito que quienes estén en contra de este punto se pueden manifestar levantando la mano. 1. Finalmente, quienes estén por la abstención, síganse manifestando levantando la mano. Bien, sexta regidora, octavo regidor, noveno regidor y séptimo regidor. Muchas gracias. Bueno, contabilizamos, tenemos 5 votos a favor, 1 en contra y 4 manifestando su abstención. Me permite informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos, desprendiéndose del mismo
el siguiente acuerdo. 1. Hago de su conocimiento que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada. Y como siempre, al momento de la firma del acta estarán manifestada la intención del voto de cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 12 horas, conocimiento